Muy buenas noches, amigos y amigas. Estamos en vivo y en directo cuando son las 23 horas con 49 minutos hora de Chile. Bueno, quise en esta noche poder compartir con ustedes, ¿cierto? Compartir la transmisión en 3 grupos de estudios que yo administro. Uno es un grupo Unión de Comunidad en Yeshua, otra Discípulos de Rabbi Yehoshua ben Yosef Minafrat y el otro es un grupo de debate que se llama el grupo de debate de debates entre nazarenos mesiánicos, noajíes y judíos antimisioneros. Quería compartir esta pequeña transmisión para aclarar algunas cositas que de una publicación que se me hizo, o sea, una publicación que hice, perdón, de una temática con respecto a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues quise poder aclarar este tema y leer los comentarios de los amigos de Facebook, ¿cierto? De amigos que tengo integrado en mi lista de amigos del Facebook y poder leer sus comentarios, ¿ya? Déjenme compartir también esta transmisión en mi grupo de WhatsApp, ¿cierto? Para ver si quieren que nos acompañe y quieren opinar sobre este tema. Vamos a poner que estamos en vivo. Ahí sí, excelente, ya se está. Voy a colocar el chat para cualquiera que quiera opinar, yo pueda ver la transmisión. Ya. Ok. Bueno, estamos en vivo y en directo, como podemos ver. Y bueno, me gustaría tratar esta temática, ¿cierto? Me parece interesante poder tratarla. Quise poder compartir este link, ¿cierto? De esta plataforma para poder dialogar con alguien, pero nadie se atrevió a dialogar, ¿ya? Esta temática y me gustaría poder compartir, ¿cierto? Aclarar este tema. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Ya? Y para poder comenzar voy a estar leyendo los comentarios que se hicieron en esta publicación que hice. La publicación que hice dice, las ovejas perdidas de la casa de Israel no son los gentiles que han salido del cristianismo, sino judíos asimilados que están retornando. ¿Ya? Y hubieron una serie de comentarios que me gustaría compartir y también responder algunos de esos comentarios, ¿ya? Por ejemplo, dice Alex Maguiber Arrarias exactamente muy bien. O sea, está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Ya Claudio Rivero dice que es lo mismo, ¿ya? Y yo le respondo que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo un cristiano, ¿cierto? Que un descendiente de judíos. Obviamente que un descendiente de judíos puede ser un cristiano, como puede ser un judío, o sea, alguien observante del judaísmo, ¿ya? O sea, no es la religión lo que te hace ser judío no, o cristiano no, ¿ya? Que te hace ser judío, ¿ya? El judío es cuando alguien tiene una descendencia por vía materna, ¿ya? Esa es la diferencia. Lo que pasa es que a veces se confunden las personas, dicen que para ser judío, ¿cierto? Tienes que practicar la religión judía y no es así, ¿ya? Pueden haber judíos laicos, ¿cierto? Judíos observantes de la religión judía, ¿cierto? El judaísmo, o como pueden haber judíos cristianos. O sea, tienen descendencia judía, ¿cierto? Vía materna, pero practican el cristianismo, ¿ya? Y en realidad, cuando hablamos de las ovejas perdidas de la casa de Israel, nos está refiriendo a gentiles. Eso hay que dejarlo claro, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el primer siglo ya habían integrantes de la casa de Israel en Judea,
¿ya? En la tribu de Judá, en este caso, quise decir. Porque sabemos que ya antes del exilio asirio, ¿cierto? Ya personas de las diferentes tribus del norte se habían unido a Judá antes de ir al exilio, ¿ya? Y por eso no es en vano tenemos la carta de Jacob, una carta que va dirigida a las 12 tribus de la dispersión, ¿ya? O sea, nos dice también la historia del Tanaj que incluso hasta levitas, ¿cierto?, se unieron a Judá, ¿ya? Y eso está registrado en el Tanaj. El tema acá es que cuando Jesús o Yeshua envía a sus discípulos, cuando dice, por camino de gentiles no vayan, ya hacia los samaritanos no vayan, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús, su objetivo es ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a los judíos asimilados, ¿ya? Recordemos que ya dentro de los judíos estaban miembros de las descendientes de los miembros de las 12 tribus. Entonces, cuando, por ejemplo, oímos o leemos comentarios de personas que de raíces hebreas que dicen, por ejemplo, yo soy de la casa de Efraín, una de las tribus perdidas, o yo soy, dentro del cristianismo, están las ovejas perdidas de la casa de Israel, y no es así, ¿ya? Hoy actualmente las ovejas perdidas de la casa de Israel, que en realidad no están perdidas, ¿ya? Porque están en Judá, estos son los descendientes de judíos que escaparon de la Inquisición española, de la persecución. Y estos judíos colonizaron todo lo que es Centroamérica, parte de Sudamérica y Norteamérica. Y esos son los, dentro de estos judíos se podrían decir que son descendientes de las 12 tribus porque se habían mezclado, ¿ya? Pero tenemos otros comentarios, ¿ya? Bueno, hay un comentario de Claudio Rivero que es muy extenso, ¿ya? Por ejemplo, dice, si el argumento de la genealogía o la descendencia, dice, entonces me estás dando el favor, según dice que yo estoy dando el favor. Ahora, si nos vamos tan allá y nos vamos en lo meramente escritural, es por causa de la adopción. Y para ellos tenemos pasajes de Soros que argumentan que quienes se apegan a las enseñanzas de la Torá por medio de la remisión y el rescate son justamente escasas y no goim, ¿ya? Aquí no estamos hablando de que los extranjeros o gentiles no puedan ser parte de Israel. No, esa no es la temática. La temática es que las ovejas perdidas de la casa de Israel no son gentiles, ¿ya? Son judíos asimilados, que ya desde mucho antes las tribus del norte se habían unido con Judá, ¿ya? Por eso decimos que en Judá están las entre comillas, tribus perdidas, ¿ya? Las 10 tribus perdidas, que en realidad no estaban tan perdidas. Obviamente que un no judío, ¿ya? Lo que podemos decir un goy, ¿ya? Un gentil, un extranjero, puede, bueno, en el primer siglo, vayamos por parte, se podía asimilar, hacer un giur, una conversión al estilo de vida de los judíos, ¿ya? Pero habían requisitos. En el primer siglo se registra que si un no judío, ¿cierto? Si un no judío quisiera hacerse parte de Israel, participar de la vida comunitaria judía, la sinagoga, ¿cierto? Sabemos por historia que el no judío, ¿cierto? Que puede, bueno, en la escritura se describe como un goy, como un nohori, ¿cierto? Estas personas tenían que pasar por procesos, ¿ya? Y uno de esos procesos, en el caso del varón, por ejemplo, debía circuncidarse, ¿ya? El varón debía circuncidarse, debía hacer lo que es la tevilá, o sea, las inmersiones en las aguas,
y ofrecer ofrendas y sacrificios en el Mikdash, en el santuario, en el templo. ¿Ya? Esos eran requisitos indispensables para que un no judío pueda asimilarse a la cultura judía o israelita, si se quiere decir. ¿Ya? Eh, y eso se podía hacer mientras el templo estaba en pie. ¿Ya? Porque una de las podríamos decir, de las cosas importantes en la vida judía era ir al templo y ofrecer sacrificios, ¿cierto? Ofrendas. Y, o sea, la vida judía, ¿cierto?, del observante estaba dentro del ámbito del templo, ¿ya? Y otra cosa es que para poder eh, participar de la cena de Pesaj, el requisito es que el no judío debiera estar circuncidado, ¿ya? Tanto el judío como el no judío, ¿ya? Porque así se registra ahí en la Torá, ¿ya? Es un requisito. El asunto acá que hoy en día, por ejemplo, se hacen conversiones cuando ya vemos, por ejemplo, una reestructuración del judaísmo post-templo, lo que podríamos llamar judaísmo moderno, ¿ya? Se reestructuró este judaísmo y se empezaron a hacer conversiones, pero que ya no están de acuerdo a los parámetros de la Torá, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día algunos dicen que con la Tevilá bastaba, ¿ya? Otros dicen no, tenía que circuncidarse, y otros optaron porque la Tevilá y la circuncisión eran necesarios. O sea, habían discusiones entre los sabios, ¿cierto?, entre los rabinos, cómo un no judío podía ser parte íntegra de la vida comunitaria judía, ¿ya? Lo que comúnmente conocemos hoy en día en términos modernos como conversión. En realidad esta es una asimilación, un gibur. Bueno, en el primer siglo, en cuanto a las comunidades de Jesús o de Yeshua, podemos ver que, según el texto de Hechos 15, se decretó por guía de Ruach HaKodesh, ¿cierto?, por la inspiración de santidad, la inspiración divina, de que no se dificultara la transición de los asimilados con la milá, o sea, con el corte del prepucio, la circuncisión, ¿ya? Pero esta normativa, por decirlo de esta manera, esta ordenanza, era dirigida a personas adultas, ¿ya? De hecho, las primeras comunidades en Yeshua en ningún momento, ni Pablo, ¿ya?, enseñaron a no circuncidar a los hijos de Israel, ¿ya? En realidad la misvá o el mandamiento es que el niño nacido al 8º día de nacer, ¿cierto?, debía circuncidarse. Esa es la misvá. Pero aquí el tema no es eso. O sea, no se está abrogando la circuncisión al niño al 8º día de nacer, ¿ya? Y de hecho se le acusó a Pablo. ¿Se acuerdan el libro de los Hechos cuando tuvo que hacer un voto? ¿Se acuerdan? Cuando le dice, cuando pagan los gastos del voto, que probablemente dicen que estaba haciendo el voto de Nazir, ¿cierto? El nazareato, ¿ya? Vemos ahí que a Pablo se le acusa de que no sé, que no guardaran, los hijos de Israel no guardaran la Torá, y que está impidiendo de que no circuncidaran a los hijos, y esa no era la acusación, era todo lo contrario, ¿ya? El tema de la circuncisión no está abrogado, eso sigue vigente para los judíos, ¿ya? Y en el primer siglo también. Entonces, acá podemos ver entonces que estos judíos asimilados que estaban retornando, ¿cierto?, en lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén, como se le llama comúnmente, en esos 15 se decreta por inspiración divina, ¿cierto?, de que no se dificultara la transición de los asimilados con el corte, con el prepucio, y también los gentiles, ¿cierto?, que se integraban de forma... o sea, ellos se integraban porque ellos querían conocer al Dios de Israel, ¿cierto? Y participar de la vida comunitaria, y no era una obligación. Era el deseo de su corazón de integrarse, ¿cierto? Y esto tampoco se les requirió la milá, o sea, el corte del prepucio.
¿ya? Porque la mirada era un requisito para la conversión, para la asimilación, ¿ya? Pero en las primeras comunidades en Yeshua no era necesario, ¿ya? Ya, pero torágicamente, como le dije anteriormente, eh, todo este ritual, por decirlo de esta manera, para ser parte del pueblo de Israel tenían que cumplir esos requisitos, ¿ya? La circuncisión, la tevilá y ofrecer sacrificio en el Mikdash. Eso es lo que dice la Torá, ¿ya? Hoy en día no tenemos templo, no hay levitas, y las conversiones que se hacen no son kosher, o sea, eh, no son de acuerdo a la Torá, ¿ya? O sea, hubo una reestructuración, ¿cierto?, del método de asimilación o de conversión, ¿ya? Pero sigamos leyendo. El asunto acá es que no es que un extranjero, un gentil, no pueda ser parte de Israel en las comunidades de Yeshua. Claro que puede, ¿ya? Puede. El asunto acá es que quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es un tema muy diferente, ¿ya? Eso es lo que quiero que se entienda con mi publicación, ¿ya? O sea, en ningún momento yo he dicho que un goy, ¿cierto?, no se puede asimilar a Israel, ¿ya? O en otras palabras, no puede ser parte de Israel. Lo que quiero aclarar con la publicación es que las ovejas perdidas de la casa de Israel no son cristianos, no son gentiles que hoy en día dicen que soy Efraín, soy una de las tribus de Efraín, no, ¿ya? Históricamente no es así. Y por ejemplo, hay una pregunta de Claudio Riveros que me pareció muy interesante esa pregunta. Él dice, entonces volviendo a tu aseveración, luego veremos, no, perdón, ese no era no es Claudio. Hay una pregunta que me hace Cristian. ¿Eh? Sí, Cristian. Cristian me pregunta por un pasaje de la carta a los santos que están en Roma. Ya cuando Pablo dice que uno es judío, cuando es circuncidado en el corazón, en el interior, ¿ya? Lo que en realidad, lo que está transmitiendo Pablo, ¿ya?, hace referencia al objetivo de la circuncisión, ¿ya? O sea, la circuncisión externa, el objetivo es que el hijo de Israel sea circuncidado su corazón, ¿ya?, su parte interna, ¿ya? Y hay que tener presente el contexto. ¿A quiénes se está dirigiendo Pablo? Pablo no se está dirigiendo a gentiles, sino se está dirigiendo a una comunidad, a los santos que están en Roma, a una comunidad en el exilio que está en Roma, ¿ya? Él está explicando el objetivo detrás del corte del prepucio, ¿ya? Y bueno, y ahí yo también le mandé un link, ¿cierto?, de un video que explica eso, ¿ya? Por ejemplo, opina Eugenio Torres Bosques, ¿ya? En la esencia del Mesías ya no hay gentiles, no hay esclavos, no hay hombres, no hay mujeres, todos somos parte todos son parte de la esencia celestial. Para eso se requiere un nivel más espiritual más elevado. El tema no es ese, ¿ya? El tema es quiénes son las ovejas de las perdidas de la casa de Israel. Aquí cuando él cita un pasaje de Pablo, que dice ya no hay gentiles, esclavos, hombres, mujeres, en ningún momento el apóstol te está diciendo que en Cristo, en el Mesías, ya no existe judío, no existen mujeres, no existen gentiles. No, ese no es lo que trata de decir el autor, lo que dice el autor. En realidad te está diciendo que el Mesías no hace distinción de personas, ¿ya? O sea, ya no en el Mesías, ya el judío, no hay judío, no hay gentil, no hay mujer, no hay esclavo, porque todos somos unos en el Mesías. O sea, Dios, por medio del Mesías, no hace distinción de personas. Eso es lo que te está diciendo Pablo, ¿ya? No te está diciendo que no exista judío, que no exista gentil, que no exista esclavo, que no exista mujer. ¿Ya? Hay que saber entender las palabras de Pablo y el contexto, ¿ya? Bueno, y Kawa Aparicio también comenta, exacto,
todos los de las 10 tribus del norte no son los hijos, son los hijos, dice, son los hijos de Israel esparcidos, no son latinos, ¿ya? Sí, es que recordemos que los judíos, los descendientes de judíos que venían escapando de la Inquisición española, que venían de Europa, ¿cierto? Algunos los historiadores dicen que algunos venían con Colón, ¿cierto? Bueno, esos descendientes judíos colonizaron acá América y obviamente que se mezclaron con los aborígenes, ¿cierto? De América, ¿ya? Así que podríamos decir que sí es correcto decir que dentro de las personas que conocemos como latinos, sí tienen descendencia judía, ¿ya? Pero en sentido general, ellos no, los gentiles, ¿cierto? No son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel son descendientes de judíos que escaparon de la Inquisición española, ¿ya? Y que son judíos vía materna, ¿ya? O sea, si tiene una madre, una abuelita, ¿cierto? Que es judía, entonces la persona es judío, ¿ya? Eso según la halajá. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos acá? Dice acá. Dice, Pedro Juan Rivas, dice, ¿cómo se detectan y confirman a las ovejas perdidas? ¿Existen rasgos característicos para poder identificarlos? Me pregunta Noé Sosa, solo quiero poner en mesa las herramientas que fueron habitadas para esta labor, ¿ya? O sea, no se identifican por rasgos faciales, ¿ya? Es cosa ver su antepasado. Si tú tienes tus antepasados por parte materna, ¿cierto? Son descendientes de judíos, tú halógicamente eres judío. Y eso es suficiente, como por ejemplo, para hacer una conversión al judaísmo moderno, ¿cierto? Al judaísmo rabínico, judaísmo ortodoxo. Ese es uno de los requisitos que te piden para que puedas hacer una conversión al judaísmo, ¿ya? O sea, en ese sentido tú eres judío. Pero, por ejemplo, las personas que no son judías, que no tienen una descendencia judía, ya, ellos no son la oveja perdida de la casa de Israel. Esas personas son extranjeros, ya lo que podemos decir un goy, ¿cierto? Un goy no significa necesariamente pagano, ojo con eso, ¿ya? Porque de la misma palabra goy en singular está la palabra goim, que significa naciones, ¿ya? O sea, un goy es una persona no judía, ¿ya? Y estos goy, cuando por ejemplo, bueno, en el primer siglo, por ejemplo, un goy, cuando quería ser parte íntegra de Israel, ¿cierto? Pasaba por estos procesos que le dije anteriormente, circuncisión, inmersión en el agua, ofrecer sacrificio en el templo, ¿cierto? Y automáticamente haciendo ese proceso y otras cositas más, pasaba a ser parte del pueblo de Israel y por lo tanto podía participar de la sinagoga, ¿ya? De la vida comunitaria. Y esa persona ya se consideraba, ¿cierto?, parte del pueblo de Israel. Y ya la escritura no la denomina Goy, la denomina Ger, ¿ya? O sea, o también se le denomina Ire Elohim, un extranjero temeroso de Dios, ¿ya? Esas personas, los Gerim, en plural, que es el plural de Ger, ¿cierto? Son extranjeros, comúnmente se le traduce como extranjero, ¿ya? Esas personas ya participan de una vida comunitaria, guardan Shabbat, ¿cierto? En el caso de un Ger Sedek, ¿ya? Porque también hay una diferencia entre un Ger y otro. Por ejemplo, estaba el Ger Sedek, que era un prosélito, en este caso, ¿cierto? O sea, alguien que hacía una asimilación, una, entre comillas, conversión al estilo de vida de los judíos, ¿cierto? Y era un judío más, o sea, guardaba las fiestas, el Shabbat, que comía comida kosher, ¿cierto? Guardando Levítico 11, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estaba el ger o el extranjero residente, ¿cierto? O el extranjero de la puerta también se le llama,
¿ya? Que participaba en la vida comunitaria, pero este Ger no era un proselito, ¿ya? O sea, no era como el Ger Sebek. Y este Ger, obviamente poco a poco, ¿cierto? Participaba, se asimilaba a la vida judía y podía ser un Ger Sebek. Pero el Ger, el Ger Toshav, o extranjero residente, ¿ya? No le eran, no tenía la responsabilidad de guardar la fiesta, no tenía la responsabilidad de guardar Shabbat, ¿cierto? O comer kosher, ¿ya? No le era necesario. Era lo que conocemos hoy en día en términos modernos, los Gerim. En términos modernos, dentro del judaísmo moderno se le conoce como los Noahida, ¿ya? Eso podríamos decir, ya que aunque Noahida es un término moderno, para referirse a personas extranjeras, gentiles, temerosas de Dios, ¿ya? Así que no es que se le reconozca por los rasgos faciales, sino por un tema de genealogía, más que nada, ¿ya? Ahora, la fe en Jesús, en Yeshua, no te hace judío por fe, o no te hace alguien miembro de una de las 10 tribus perdidas, como enseñan algunos movimientos de raíces hebreas, ¿ya? No es así, no es la fe, es según la Torá, ¿cierto? Según la Torá en el primer siglo, pasaban por esas 3 fases, ¿cierto? Y ya él estaba asimilado, lo que conocemos comúnmente como conversión, ¿ya? Y participaba de la vida comunitaria judía. Hoy, como no están esos mecanismos, ¿cierto? Hoy día no tenemos templo, entonces no se puede hacer una conversión como se hacía en la antigüedad. Así que desde teniendo en mente lo que dice la Torá, ¿cierto? Bajo esos parámetros, hoy en día nadie puede hacer una conversión kosher como se dictamina en la Torá, ¿ya? Pero se me está descargando un poquito el notebook. Voy a poner el cargador para seguir con esta temática interesante. Entonces, ustedes pueden opinar, ¿ah? Tengo el chat aquí, si quieren pueden opinar en el directo, ¿ya? Pues yo puedo acá leer sus comentarios. Y pueden opinar y yo voy a estar leyendo acá, no se preocupen. ¿En qué estaba yo? Que hoy en día, por ejemplo, bueno, teniendo en mente lo que dice la Torá, teniendo presente lo que dice la Torá, hoy en día, esto según mi opinión, hoy en día no es posible una conversión kosher, como la Torá la demanda, ¿ya? O sea, un gentil, ¿cierto? Un extranjero, un no judío, a lo que puede aspirar es ser un Elohim, o sea, un extranjero temeroso de Dios. Puede participar de la vida comunitaria judía, ¿cierto? Dependiendo, en este caso, de a qué movimiento pertenece. ¿Ya? Porque ustedes saben que dentro de los movimientos judíos ortodoxos es muy difícil que un no judío participe de la vida comunitaria, ¿ya? Pero, por ejemplo, movimientos judíos, ¿cierto? Que podríamos decir que reconocen la mesianidad de Yeshua, ¿cierto? Sí, es más accesible que un no judío participe de la vida comunitaria dentro de estos movimientos, ¿ya? Y no hay problema. Sí, es parte de Israel, pero no es una oveja perdida de la casa de Israel. Eso hay que dejarlo claro. Ese es lo que quiero que se entienda con la publicación que hice, ¿ya? Y bueno, quiero seguir leyendo algunos de los comentarios que hay por acá, ¿ya? Déjenme buscarlos acá. Así encuentro más comentarios. Bueno, aquí hay un comentario de Hernán Gustavo Sotomayor Valdivia, ¿ya? Él dice, perdón, no son judíos, son israelitas, dice. Demórate un poquito, dice, para no equivocarte, son las llamadas 10 tribus perdidas que nunca se perdieron, sino que se diluyeron entre las naciones. El comentario de Hernán tiene una parte verídica,
¿Por qué digo? Si los 10 tribus perdidas están entre las naciones, como dije anteriormente, se unieron a Judá hace mucho tiempo, ¿ya? En el 720, antes de la era común, ¿ya? Entonces, miembros de las 12 tribus, o de las 10 tribus restantes en este caso, se unieron a Judá antes del primer exilio en este caso, ¿ya? Y entonces hoy en día esas tribus que no están en realidad tan perdidas, están dentro de Judá, ¿ya? Y por eso podemos ver que, como dije anteriormente, tenemos una carta de Jacob a las 12 tribus en la dispersión, ¿ya? Entonces, todas estas cartas de Jacob, de Pablo, ¿cierto? O las misiones, las Eshlihut, ¿cierto? De los primeros discípulos de Yeshua, todos eran en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿ya? O sea, judíos asimilados, ¿ya? Que habían perdido su herencia judía, hebrea, ¿ya? Eran judíos helenistas, ¿ya? Y por eso a Pablo se le llama el emisario de las naciones, no el emisario de los gentiles, el emisario de las naciones, etnos, como sale en el texto griego, ¿ya? Porque precisamente entre las naciones se encontraba el Israel, ¿ya? Disperso, ¿no? O los judíos asimilados, dispersos. Y eso es a los que Yeshua, Jesús, ¿cierto?, debe atraer, que hagan Teshuvá y vuelvan a su herencia antigua, vuelvan al legado central, que es la Torá, ¿ya? Y estaba en el comentario de Sotomayor, dice, o sea, que las 10 tribus perdidas no se encuentran dentro de los cristianos, no se encuentran dentro de las raíces hebreas, ¿ya? Como porque he escuchado, por ejemplo, comentarios, no, yo soy de la casa de Efraín, yo soy de la casa de, no sé, de Menashe, qué sé yo, ¿ya? Pero no es así. Tienes que, para que tú puedas decir que tú eres alguien de las 10 tribus perdidas, tienes que mostrar evidencia de tu judaidad, ¿ya? O sea, quiere decir que si tú tienes descendientes judíos vía materna, eres judío, ¿ya? Uno no se hace judío por fe, no se hace judío por creer en Jesús, ¿ya? Sí puedes ser un extranjero, ¿cierto?, que puede aplicar ciertas enseñanzas éticas, morales de Jesús, o ciertas enseñanzas de la Torá aplicables para el no judío, porque en la Torá hay mandamientos para los no judíos, ¿ya? Entonces, de esa manera tú te puedes allegar, ¿cierto?, a Israel. Y eso no significa que no seas parte de Israel. Eres parte de Israel, pero no eres judío, ¿ya? Y eso hay que dejarlo claro. No hay que tomar un rol que no te corresponde, ¿ya? Por ejemplo, tenemos comentarios de Johanan Ben Israel, como se escribe acá. Dice, así es, pero viviendo como vivieron como gentiles y se están restaurando, pero también los gentiles verdaderos están invitados a injertarse a Israel. Claro, están invitados a ser parte de Israel, pero no es un requisito de que se hagan judíos. Porque hoy en día, hoy en día, por ejemplo, el judaísmo moderno, tú puedes hacer una conversión, ¿cierto? Si tienes los requisitos que ellos piden, y pasas a ser un judío, pero por conversión, por asimilación, ¿ya? Pero aún así, ese tipo de giur, de asimilación o de conversión, no está de acuerdo a los parámetros de la Torá, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro. Aquí el último comentario que tengo es de Yanko Alessi Coronado. Y bueno, y hay unos subcomentarios de Mario Núñez, ¿ya? Dice, difiero, ya que la comunidad de Israel, ¿cierto?, fue exiliada 720 años antes del Mesías y del exilio judío romano, se gentilizó completamente formando el Melo Hagoim, multitud de pueblos y plenitud de gentiles, ¿ya? La clave está en si verdaderamente escuchan la voz, recuerdan la promesa de Abraham, padre de pueblos,
multiplicada tanto como las estrellas del cielo y del polvo de la tierra y la arena del mar. Aquí estamos hablando de la descendencia de Abraham, la cera de Abraham. Y la cera de Abraham son los judíos. ¿Ya? ¿Y por qué dice que se multiplicaron como la arena del mar? Porque los judíos fueron esparcidos entre las naciones y se mezclaron se mezclaron con no judíos, ¿ya? Con no israelitas, si queremos decir, ¿ya? Y de esa manera se cumplen las promesas. Pero aquí, insisto, ese no es el tema. El tema es que estoy diciendo que las ovejas perdidas de la casa de Israel no son los gentiles, ¿ya? No son los no judíos, ¿ya? Sino son judíos asimilados, ¿ya? Que están entre las naciones. Y aquí, bueno, Mario Núñez dice, exactamente, todo aquel que escucha la voz es oveja perdida de la casa de Israel. Nadie sabe con exactitud de dónde viene, tampoco es el requisito rastrear nada. Por fe en Yeshua entramos en el pacto de Jeremías 31. No es por fe. Como le dije, uno no es judío por fe, ¿ya? El pacto de Jeremías 31 dice bien claro, la promesa es para la casa de Judá, para la casa de Israel, ¿ya? Si tú no tienes descendencia judía, ¿cierto? El pacto en Jeremías no es para ti. O sea, el pacto en Jeremías 31, 33, que dice ahí, que consta de que la Ruach HaKodesh va a habitar en el interior de los hijos de Israel, que la Torah va a ser internalizada, ¿cierto? La Torah, la ley, va a ser internalizada. De esa manera el pueblo de Israel, mediante la ayuda de la asistencia divina, va a poder guardar la Torah, ¿cierto? Por iniciativa propia, porque como dice el profeta Ezequiel, dice que quitará el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes. Todas esas promesas de la nueva alianza, nuevo pacto, son para casa de Judá y para casa de Israel, o lo que hoy en día se conoce como casa de Judá, porque ya se habían mezclado, ¿cierto? O unido, en este caso, los integrantes de las 10 tribus a Judá, hace tiempo atrás. Entonces, no es que tú oyes la palabra de la Torá, ¿cierto? Y por fe en Jesús ya crees que eres judío. No es así. O crees que eres parte de las ovejas perdidas. No. Puedes ser parte de Israel, pero no eres una oveja perdida, ¿ya? Porque tus antepasados no fueron los que dejaron sin efecto el pacto y se extraviaron. ¿Te fijas? O sea, tú no puedes retornar a hacer Teshuvá si nunca te alejaste. O sea, la Teshuvá es para aquellos que se alejaron, que no permanecieron en el pacto y que ahora Dios los llama y los está haciendo volver, ¿ya? Es una promesa para Israel, o sea, tanto para Judá como Israel, o Efraín, como se le conoce, ¿ya? Bueno, Yanko dice, los judíos mismos saben que las 10 tribus perdidas están entre los gentiles, entre las naciones, entiéndase, ya, etnos, naciones, obviamente, están entre las naciones porque son los mismos judíos que fueron esparcidos entre las naciones, porque ya las 10 tribus están dentro de Judá, ¿ya? Mira, aquí Cristian Solar Tamblay dice, judío, casa de Judá, casa de Israel, 10 tribus del norte. ¿En qué parte dice que los judíos de la casa del sur pasan a las 10 tribus? O sea, me está preguntando más que nada en qué parte de las escrituras se menciona cuando el pueblo o sea, las 10 tribus, perdón, los integrantes de las 10 tribus se unieron a Judá, ¿ya? Le voy a mandar un link de un estudio sobre ese tema a Cristian Solar. De hecho, yo tengo un video que explico detalladamente con versículos de las escrituras que menciona el tema de las 10 tribus perdidas, ¿ya? Bueno, el video se titula, está en el canal de YouTube, Jaguratan Chile. Se titula ¿Son los cristianos las 10 tribus perdidas? O son los cristianos de Efraín, parece que se llama. ¿Ya? Yo, bueno, ahí lo voy a buscar y se lo voy a
a compartir para no hacer tan largo el directo. Se lo voy a compartir para que vea él con mi escritura en mano de que miembros de las 10 tribus ya se habían unido a Judá, ¿ciertos? En el 720 antes de la era común. ¿Ya? Así que eso quería dejar en claro. Aquí yo no estoy discriminando de que el gentil no puede ser parte de Israel. Claro que puede. Puede ser un no judío, ¿cierto? Un guer temeroso de Dios, ¿ya? Y puede aplicar ciertos principios o enseñanzas de Jesús o de Yeshua en su vida y aplicar ciertas enseñanzas de la Torah en su vida, ¿ya? Porque, como dije, hay mandamientos para los no judíos que están en la Torah, ¿ya? Pero el no judío no le corresponde hacerse una circuncisión, no le corresponde guardar un Shabbat, no es un requisito, no es una responsabilidad para ellos ni guardar las fiestas o conmemorarlas hoy en día, porque las fiestas hoy en día no se pueden celebrar, se conmemoran, ya porque no hay templo. Y las fiestas, se dice en la Escritura que se celebraban donde el Eterno indicó dónde deben celebrarse, ¿ya? O sea, en la tierra de Israel, ¿ya? Lo mismo que el Shabbat, ¿ya? Y eso, si tienen más preguntas, ¿cierto? O quieren opinar sobre el tema, pueden hacerlo aquí en la casilla de comentarios de la transmisión online, ¿ya? Bueno, tengo algunas, yo creo, unos comentarios de la transmisión, parece, a ver, que me llegan tarde. Sí, mira, ok, algunos. Bueno, quiero saludar a Evelencia Álvarez, que nos está viendo en el en vivo, a Juan Carlos Zúñiga, a Hernán Sotomayor. Bueno, aquí está opinando Adrián Sotomayor. Espérate un poquito, se me... Ahí sí. Dice, Josué dijo, yo he venido a buscar la oveja perdida de la casa de Israel. Y añade las características, oyen mi voz y me siguen. Esto aconteció en la locura de la predicación, dice. Por eso Saulo fue llamado apóstol a los gentiles, porque en la predicación se convertían a Cristo como hoy sucede. Después dice, amigo, la cera de Abraham no son solo los judíos. Recuerda que en ti serán benditas todas las naciones. Bueno, eso lo expliqué, ¿ya? El asunto acá es... se me fueron los comentarios. Pero un poquitito. El asunto acá es que no es por fe. No es por fe que yo creo que soy judío por fe, porque creo en Jesús. No. La Torah es clara. Dice claramente cómo alguien puede hacer una asimilación o un giur, o lo que conocemos en términos modernos como conversión, ¿ya? Por eso yo personalmente creo, y bueno, lo digo sin ofender, ¿ya? Y que las conversiones hoy en día que hace el judaísmo moderno no son válidas, ¿ya? O sea, no son de acuerdo a la Torah. Pueden ser válidas para ellos, ¿cierto? Por las reglas, ¿cierto? Podríamos decir, o por los dictámenes que ellos o los requisitos que ellos establecen para que alguien sea judío por conversión. Pero si somos totalmente tanágicos, torágicos, no hay una conversión como lo dictamina la Torah, ¿ya? Y bueno, recordemos que en esos 15, como dije anteriormente, se decretó eso, que las personas no judías podían ser parte de Israel sin necesidad de circuncidarse, ¿ya? Y los adultos judíos sin necesidad de circuncidarse, ¿ya? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que no se abroga la circuncisión, sino que, por ejemplo, los judíos que retornan, no se circuncida, pero tienen el deber de circuncidar a sus hijos al 8º día de nacer, tal como lo indica la misma, el mandamiento, ¿ya? Bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes, aclarar esa temática, esperando que les haya gustado la temática, y lo quise hacer para aclarar ese
esa publicación que hice ahí en mi perfil. Y bueno, si quieren comentar al respecto, bienvenido sea ya. Hasta aquí dejamos la transmisión. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima transmisión. Buenas noches. Bendiciones.